Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Feliz día, sábado, bendiciones para todos. Hoy sábado 12 de octubre del 2024, en mi programa 1054. Pudiéramos decir Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, pidiendo inclusión, reivindicación de estos pueblos americanos. En fin, de muchas cosas se nombran y muchos nombres le damos. Hace 532 años se dio la conquista española. Estuvo por ahí del 12 de octubre de 1492, encabezado por Cristóbal Colón. Hoy voy a hablar de ayer, hoy y el mañana, y nuestra vinculación y nuestra deuda inclusive con la historia de la conquista. También voy a dar unos tips muy sencillos sobre lo que decidió ayer la Sala Constitucional del Bufete de Miraflores, que no es ninguna sorpresa, donde convalidó el fraude del cual se había pronunciado la Sala Electoral. Eso es una cadena. Previo al boletín emitido fraudulentamente con una servilleta del CNE, del gran perdido y extraviado Elvis Amoroso, que lo tienen en resguardo, por cierto, fuera del país. Pero el tema de hoy no es él. Lo cierto es que también hablaré unos tics, si me permite el tiempo. El programa lo voy a dedicar a otra cosa más fuerte, pero este es tema que no puedo evadir hoy también, que es el tema de la trama de los 104 lingotes de oro. Y voy a hablar de eso porque ¿cómo tiene que ver esto con la historia y con el día de hoy? Permíteme, te invito a que tomes una taza de café, te sientes calmadito y comencemos. Me di a la tarea de forma inmediatamente de investigar muchas cosas a través de mis libros, de la historia, como historiador, como investigador que soy, como escritor. Me ha tocado revisar y a mí me apasiona la historia, desde la historia universal, inclusive pues pasando por todos los acontecimientos de lo que ha pasado en el mundo y desde luego nuestra historia venezolana. Y siempre he sido allí y he escrito muchas cosas sobre ello, ¿no? Y mi punto de vista muy particular, ¿no? Que permíteme, con todo respeto, tener una visión, cómo entrelazo o cómo voy a tratar de ver lo que pasó cuando los tiempos de la conquista, más de la historia que nos contaron cuando fuimos a la escuela, ¿no? Colón, las tres calaveras, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María, y la llegada de él por allá, por los lados del estado Sucre, cómo se encontró con los indios, después cómo Américo Vespucio, que también paseó por todos lados, llegó a Venezuela, cómo se le colocó el nombre del lago de Maracaibo, que dio el nombre original Venezuela. Todo ese episodio, la muerte de Huaycaipuro, de lo otro, el enfrentamiento, la colonización, todos esos enfrentamientos no pueden quedar en la mente extraviada y corta de aquellos venezolanos que ya no les interesa, porque dicen, bueno, no, lo que nos interesa es lo que vivimos hoy. Yo siempre lo he dicho a través de más de 1054 programas, que de la historia no podemos olvidarnos. Porque hay extractos positivos y buenos, como también malos, pero que tú tienes que tenerlos presentes porque la historia es cíclica y se repiten muchos episodios y se han repetido muchos episodios, inclusive hasta en la actualidad, que sucedieron en la época aquella y que hoy todavía estamos pendientes. Porque no todo fue malo. El tema de la colonización. Yo recuerdo que cuando niño jugaba, o cuando joven, pues más joven que ahora, ¿no? Jugábamos mucho y decíamos, a mí me hubiera gustado que vinieran los portugueses y fuesen ellos los que nos descubrieran.
Otros decíamos cuando estábamos conversando en los colegios, no, mejor hubiesen sido los ingleses. Y así, no, los españoles no nos gustaba. Lo importante, ingleses, portugueses, canarios, franceses, es que si a nosotros no nos hubiesen, si no se hubiese dado ese proceso en la vida nuestra, no me vengan con los cuentos que fue un error que nos conquistaran o no, o nos colonizaran, o nos visitaran, y se diera la creación de un nuevo mundo, dos mundos encontrados. Desde luego que trajo cosas positivas, porque regímenes como el que hoy predomina y usurpa el poder, hablan inclusive tan estúpidamente de romper relaciones con España. Fíjense en el caso, ¿no? Cuando han tenido vinculaciones no para bien de Venezuela, todo lo contrario. Droga, así a través del narcotráfico, negociaciones de corrupción, instalaciones con dinero venezolano trasladado hasta allá. Vimos a la señora esa, Delcy Rodríguez, ¿no?, que se llevó 104 lingotes de oro, valorado en una cantidad de millones de dólares, miles de millones de dólares. Al propio estilo, entonces criticamos a que los colonizadores nuestros se llevaron oro para llevárselo a la reina y un poco de cosas a nuestros indios que se los quitaron en la época. Y ahora se roban el oro a cambio de beneficios para Venezuela. No. En aquella oportunidad se llevaron el oro, pero nos dejaron el sabor de empezar a entrar a una civilización. No, es que los indios están en resistencia y tenemos que incluirlo. Yo hace mucho tiempo, ahí tengo yo varios, todas las tribus que hay en Venezuela, algunas ya casi desaparecidas. Estos regímenes Chávez, Maduro, que llevaron a la Constitución para supuestamente elevar, sobre todo Chávez, a elevar al indígena, y solamente no se acuerdan del día, el indígena, el día era hoy, el día de la resistencia, hoy el 12. Y en las escuelas ayer, como cayó viernes, celebrando con los niños, haciéndoles ver el descubrimiento, tradicionalmente que es el programa educativo. Pero yo les pregunto, el mayor número concentrado de indígenas nuestros en Venezuela está en el sur del país. Hoy desplazados, muchos muertos, hasta presos, por la hambruna, la desesperada acción delincuencial, el hambre puesto por la delincuencia del robo del oro, del mal llamado, aquí está, arco minero, que bajo la idea creativa del innombrable Hugo Chávez llegó Maduro a ese decreto perverso de la creación del arco minero para ser robado nuestro oro. Peor que la colonización, peor que en el descubrimiento y la vinculación de dos mundos. Si nosotros pudiéramos inventariar totalmente, como dicen los expertos en la materia, sacar un libro en las partes contables, más oro se han robado este régimen perverso de Chávez Maduro que el mismo Colón y quienes le acompañaron y que se entendían que eran ladrones en la época, escogidos para descubrir el Américo Vespucio, el Colón. Ellos se robaron menos que esta narcotiranía Maduro, Chávez Maduro. No lo estoy diciendo yo solo, está comprobado. Y no solamente se han robado los oros y el diamante y el coltán, y lo peor es que se lo entregaron a quienes no vinieron a colonizar, vinieron fue a robar. Porque de ahí han financiado los dineros, con dinero. Por ejemplo, el caso de Israel, de Irán, de los terroristas. Pues no es mentira, por eso es que Maduro es enemigo de Israel. Pudiera estar su destino próximo, al igual que el innombrable Hugo Chávez,
cuando maldijo a Israel. Pero Maduro es peor porque él ha financiado, él y su camaradilla han financiado el terrorismo. A Hezbollah, Hamas, a todos ellos los han financiado. ¿O es acaso que el dinero que se robaron cuando Tarek al-Sami, y lo dije en el 2021 cuál era el objetivo cuando nombraron a Tarek al-Sami, que ahora no lo nombran para nada, ni los 52 que habían detenido de su trama de la corrupción de PDVSA, que están sueltos más de 30? ¿Dónde está Tarek al-Sami? Que ni juicio le han hecho. Una pantalla, una mentira. Lo cierto es que cerca de 25.000 millones de dólares se perdieron. 16.000 nada más fueron a dar Irán. Lo demás se lo repartieron el botín entre Maduro y todo el combo que participó en ese evento de robo a la nación, más grande que inclusive que pudieran decir que se llevaron nuestros colonizadores. Ahora más claro todavía, aparece el caso de la Delcy Rodríguez, que es lo más reciente, bajo el patrocinio de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español. Y repito, no estoy mencionando todavía el narcotráfico y lo que por aquí pasa. Y aquí nos vinieron a colonizar acaso, o vinieron a aportarle a Venezuela los iraníes, los rusos, los cubanos, que fueron descubiertos también. Ya voy a hablar algo sobre eso. Vinieron a chulearse a Venezuela, que usan hasta los aviones de Venezuela, los dictadores de allá, para poder viajar por el mundo. ¿Eso cómo se llama? Póngale usted el nombre, usted que no le gusta. Yo no estoy aquí para agradar oídos. Por ahí dijo alguien que no iba a seguir porque no le gustaba mi estilo. Yo lo bendigo igualito, ese es su problema. Porque el problema aquí no es que te agrade. Yo no vine aquí a agradar oídos, sino a hablar con claridad desde la integridad, de la lealtad que tengo, mi compromiso con Venezuela y los venezolanos. Porque así, este es el apostolado de servicio que Dios me ha puesto. No solamente para hablar aquí, para salir y reuniones como me han visto en la calle constantemente. Porque estas cosas hay que hablarlas con todo al desnudo, como lo quiero hablar hoy. Porque no podemos satanizar totalmente el tiempo de la colonización o el descubrimiento, como lo quiera llamar. Porque peor está aquí. Quizás en los genes de los venezolanos. Bueno, Maduro no es venezolano. Quizás algunas cosas en esas cruzadas y combinaciones de razas, quizás se colaron genes de gente deshonesta, porque fue lo que vieron sus antepasados. Pero también aquí llegó gente honesta de Europa, de muchos países del mundo, de los años 50 adelante, gente honesta, gente clara, que trabajó, se esforzó para que pudiéramos sacar adelante este país con ciertos exclusivos vestigios de modernización, de darle una cara al país con la naturaleza que Dios nos dio, nos dejó de riquezas, y que a pesar de que se han robado tanto en la cuarta como en la quinta llamada república, cualquier cosa se han robado del país, todavía Venezuela tiene la bendición que tiene recursos. Por eso es que no quieren salir y entregar el poder y utilizan la mentira, el fraude, el engaño, etc. Son estos peores delincuentes que quienes nos descubrieron. ¿Con qué moral hablan? Si los politiqueros de un lado o de otro solamente han buscado su personalismo, su interés particular, y hasta llegar entonces a estos tiempos de no respetar en ningún momento lo que es el venezolano, su esencia y lo que representa en todo caso y debe representar para todos los que somos realmente hombres y mujeres de bien, amantes de la justicia y la libertad. Y voy a leer algo que viene parte de estos. Revisé tantos libros y esto es para una clase completa, pero voy a tratar de hacer extractos que me permitieran en este programa especial
Porque de todas las grandes figuras del descubrimiento, de la conquista, que se han escrito biografías que son famosas, de la conquista, famosas, y aún exploradores de segundo y tercer orden, hay historias no contadas completas, por ejemplo, sobre Cristóbal Colón, sobre Vespucci, bien llamado Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, no se ha intentado escribir la vida de ellos con claridad. Vespucci, ¿no?, que era un vendedor en las calles de la época, que se convirtió ascendiendo a capitán para poder venir acá a la América, o Colón, que le habían dado libertad y como nos contaban que era el compromiso, debería descubrir con valentía estos nuevos y unir estos dos mundos, como lo llamamos el Nuevo Mundo. Solo Américo, por decir algo, Amerigo Vespucci, no se decía que hay libros que se han entregado a los estudiantes en las escuelas, y suele repetirse que Vespucci no fue sino una mala persona, así como Colón. Y así se ha cerrado el camino a toda curiosidad. Nadie se atreve a hacerle en verdad un homenaje a estos hombres y sacarlos de la oscuridad en lo que situaron los primeros que cubrieron su fama de sombras. Se han escrito centenares de libros y ensayos sobre cartas, así leo textualmente. Tampoco en la historia de América, ejemplo de documentos que hayan sufrido un análisis tan minucioso e implacable como el que ha puesto a prueba las cartas de Vespucci y la del propio Colón, que le entregase a su propio hijo. Han puesto a pelear a Vespucci, América Vespucci, lo han puesto a pelear, Amerigo Vespucci lo han puesto a pelear, ya que eran enemigos inclusive, y hablaban inclusive dos grandes italianos de la época que pueden afirmarse que en vez de robarle a Américo la gloria a Colón, fue la apasionada discusión en torno entre Colón la que vino a rebotar contra Vespucci, donde Colón y Vespucci fueron desde 1492 hasta el año inclusive que murió Colón en 1506, dos amigos constantes que tuvieron destinos distintos, que tuvieron quizás posiciones en su historia que jamás ellos existió, mejor dicho, una sombra de rivalidad, ni los herederos directos de Colón hicieron nunca la más leve alusión contra el florentino de Vespucci. Queda recordado para siempre el fraternal entendimiento que lo unió en la vida en la carta de Cristóbal Colón a su hijo Diego, escrita poco tiempo antes de morir. Amerigo Vespucci dice así: portador de testa vallada a la corte, llamado sobre las cosas de navegación, él siempre estuvo y deseoso de hacer placer, es mucho hombre de bien, la fortuna le ha sido contraria como a otros muchos, sus trabajos no le han aprovechado tanto como la razón que requiere. Él va por el mío y yo mucho deseo de hacer cosas que redondeen mi bien, así son las manos estas. Yo no sé acá en qué yo me imponga que a mí aproveche, porque no se han llevado allá el requieren. Va determinado por mí todo, a él fuera lo posible. Esto estoy traduciendo el italiano al maracucho, dice por ahí un gran amigo cuando hablo así. En este documento queda claro que el Nuevo Mundo, un año después de la Carta de los Cuatro Viajes, Sondeni estaba confirmando taxativamente que la vida de Colón, escrita por su hijo Don Hernando, donde no se ve la sombra del reproche de América. Pero España se vio envuelta en una literatura agresiva hacia los tiradores. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver con nosotros, con esto que estoy narrando? Recuerdo que este maravilloso libro que me regalara la
la hija de don Juvenal Romero, elaborado en 1954, meses después que él había salido de que estuvo preso en la dictadura de Pérez Jiménez allá en Guasina. Tuve el privilegio de la hija de él, como la hija de don Guillermo Castillo, don Guillermo Castillo Bustamante, aquel escritor de ese tema maravilloso que era el himno de los presos de la época. Escríbeme. Pues Juvenal Romero fue una historia, muchos libros tengo de él maravillosos, de don Juvenal y su biblioteca, que casi toda me la donó su hija, hoy ya muy mal ahorita de salud en Mérida, pero ellas, las hijas de los dos, tuve el privilegio de que me regalaran por medio de la profesora Romero, me hiciera llegar todos estos libros. Y cuando yo leo todos, investigo más de 200 libros, veo, para cerrar ya el programa, como igual el nombre de la América. ¿Y por qué, cuándo, dónde y cómo se dio el nuevo mundo en el nombre de América? ¿Quién fue el inventor? El corazón de Lorona, donde valientes bosgos forman silenciosos repliegues vestidos de pinares, el antiguo monasterio de Saint-Dié era un retiro de paz. En el siglo XVII, Sandaudus de Verbs o Datuns o Teodatos o Sandeoati se retiró en esos bosques a fundar un monasterio, y pasaron 3 siglos y se formó un capítulo de canónigos que por otro siglo y todo lo llevó al fuego, otro siglo y otro incendio. Y cada vez que el fuego consumía la minúscula de la sede del monasterio, Saint-Dié era un poco más que había sido en siglos anteriores una iglesia, un claustro, como una casa, como una muralla, pero de piedra. Y ahí acabaron en el tiempo del mundo donde realmente nace lo que hoy al margen que se escribió América, y otro lugar, esta cuarta parte del mundo, por cuanto descubrió Americus, sea permitido llamado Amerigi, o digamos tierra de Américis, es decir, América. Llamemos América, dijo en ese entonces. Ahora estas partes del mundo han sido exactamente examinadas para la historia universal, vertidas en el latín, así dice, como la cuarta parte de las descubiertas. Entonces, todo esto que hoy narro me hace llegar a una conclusión de que estos grandes hombres, como Américo Vespucci, como Colón, sembraron en la tierra no algo que nos unió a la cultura de 2 mundos, que no puede ser hoy rechazado. Muchos españoles que todavía viven en Venezuela, otros tuvieron que irse, ya muchos murieron, pero dejaron descendencia. No todo es malo. Quiero insistir. Y muchos venezolanos de bien debemos ser agradecidos y no, porque si usted me dijeran, no, pero es que fue un destrozo y no avanzamos en la cultura de la colonización, no avanzamos. Que había que independizarse para poder nosotros tomar nuestro derrotero, pero para bien. Cuando ya el libertador Simón Bolívar sale a la palestra para buscar liberarnos de lo que había sido el yugo español, tendría otra connotación, pero eso no quería decir lo que aquí se había avanzado en Venezuela y el compromiso que se había de asumir para hoy, hace 532 años de esa conquista. Pero entonces venir ahora, perversos, no los puedo llamar porque los animales no podemos, en todo caso, bufarnos de ellos. Hay que respetarlos. Engendros del mal como estos, tratando de tergiversar todo, cuando ellos han sido peores que todo lo que ha pasado en la historia durante estos 532 años del descubrimiento. Qué difícil. Hubiese querido hacer un programa más completo todavía,
desmenuzar tantas cosas que grandes que escuché aquí, que pudiera compartir la sabiduría para que tuviese no solamente el conocimiento claro de cómo, de los hechos verdaderamente contados y de las verdades que no han querido contar porque no les ha convenido en ningún momento. Porque en la medida que tú te olvidas de los hechos verdaderos, a ellos no les conviene, a estos perversos no les conviene que tú conozcas las realidades. Y por eso han modificado las historias, inclusive de llevarnos a una incultura tal de que en las escuelas desde pequeños no se digan las realidades contadas del bien, no solamente del descubrimiento, sino de la historia venezolana verdadera. Porque no todos fueron episodios oscuros. No. Hay cosas y realidades que nos pudieran aportar para el de hoy. La valentía que tenemos que tener para salir de esta desgracia que hoy estamos inmersa, pero que estoy seguro que vamos a salir de ella, va a depender de tu actitud. No de los integristas y tiratoallas o negociadores per se de la corrupción y del mal, venga de donde venga. Yo estoy de acuerdo con María Corina. Estoy de acuerdo con esa valiente mujer de la resistencia verdadera, porque yo me he formado dentro de la resistencia clara de años que vengo luchando, no solamente durante estos 25 años de desgracia, sino de todo aquello que era injusticia, inclusive anterior a ello. Y hoy, más que nunca, reafirmo mi compromiso contigo, con ustedes, de la resistencia clara. El Movimiento de Salvación Nacional no va a desmayar ni va a sucumbir hasta que logremos y alcancemos ya no solamente la verdadera libertad y la justicia, que valoremos lo que nos dieron en el pasado, pero que también sembremos la base de lo que haya que hacer para el futuro, pero es el hoy. ¿De qué vamos a salir esto? De esta guerra, en esta guerra espiritual, porque no es de ideologías, vamos a salir. Que los hombres de bien vamos a derrotar a los delincuentes del mal que usurpan el poder, que ya los derrotamos el pasado 28 de julio y que vamos a cobrar este 10 de enero. Ahí hay profetas del desastre. Yo no le paro y no te digo, cambia el canal de los tóxicos, de los negativos y alíñate. Ponte en la brecha verdadera libertadora. Por eso yo te invito a que te suscribas. Quisiera ampliar más esto, mi querido amigo, mi querida amiga, pero el tiempo hay que respetarlo. Pero sí, cuando gustes, voy a ir poco a poco a ponernos en contextos con las realidades de la historia que no han querido contar libros maravillosos de más de casi 100 años. Cuando los leo digo, qué barbarie de hombres indiscriminados que no permiten dar el conocimiento real al pueblo para que se forme, se eduque. Y siempre en mi libro Caminos a la Sociedad Humanista y Republicana lo dije. Castiguemos la mentira y caminemos a la moralización de los procesos políticos y sociales, pero a la culturización de que pasemos de ser pueblo a ser verdaderos ciudadanos. Y cierro. Volviendo, Pedro vio enseguida al discípulo quien más amaba a Jesús, y él mismo en la cena que había recostado al lado de él había dicho, Señor, ¿quién es el que date de entregar? Cuando Pedro vio y dijo Jesús, Señor, y que de este, dijo Jesús, dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sigue tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, no moriría. Pero Jesús no le había dicho, no morirás, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y ahí también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribieran por una, y pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir las cosas de la verdad. Por eso busca la verdad, camina en la verdad, pide sabiduría y discernimiento. Que Dios te bendiga este fin de semana. Y permíteme disculparme si me extendí, pero cuál más hubiese querido más cosas decirte.
Yo sí creo en la libertad de este país y que la vamos a obtener también, porque vamos a sacar los malos para empezar a hablar de verdades y realidades para construir esa Venezuela de lo posible que dé futuro a las nuevas generaciones y el retorno definitivo de nuestra familia, de los venezolanos que aman esta patria como la amamos nosotros. Pronto lo va a suceder. Vienen grandes cosas y movimientos de presión y de fuerza que van a coadyuvar a la salida del régimen en su proceso de implosión, desde luego que cada día se les agudiza más. Los mentirosos tienen que acabarse. Los mentidores, los engañadores, los corruptos tienen que acabarse. Tú y yo tenemos que hacer lo posible. Resistencia plena, pero también con acción para lograr los objetivos. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Gracias por haberme escuchado hoy. Repito, hubiese querido ampliar más el proceso histórico, pero el tiempo no me lo permite. Hasta mi próxima entrega.